que explique el porqué de su comportamiento. Se considera que existe una preferencia específica, que a la placenta, que incluso animales herbívoros que jamás en otro momento de su vida comen carne, en este momento se comen la placenta, que es obviamente de carne. Y que si a estos animales en vez de placenta se les ofrecía otro tipo de carne, tipo hígado o algo así, lo rechazaban. Se comían específicamente la placenta. Una de las principales teorías, y es la que se suele aplicar cuando se empieza a pensar en el ser humano, es que el comerse la placenta sirve de compensación al ayuno. Es decir, la hipofagia en el parto y la ingesta calórica que hay, pues el comértelo sirve para reponer eso. También hay quien considera que sirve para reponer los nutrientes específicos y hormonas que pueden intervenir en el metabolismo posparto. Y una de las teorías más populares es que sirve para eliminar el rastro de posibles depredadores, pero sin embargo es la teoría que menos se sostiene, porque aunque tú te comas la placenta, la tierra donde ha nacido el animal sigue estando empapada de líquido, de sangre y sigue oliendo, entonces es la teoría que menos se sostiene. Y en el ser humano yo me planteé, vale, los animales se la comen, los camellos no, pero ¿y nosotros por qué tampoco no la comemos? Pues lo más probable es que esto fuera un comportamiento que estuviera presente en nuestros antecesores, o sea, cuando todavía no éramos así tan sin pelo, cuando teníamos un poco más de pelo, pues probablemente este comportamiento seguía estando en nuestra especie. Y esto demuestra que todavía seguimos conservando el gen que induce este comportamiento, con lo cual la importancia evolutiva que tuvo que tener y adaptativa que tuvo que tener este comportamiento, si mantenemos el gen, tuvo que ser bastante grande. Es importante que cuando hablamos de placentofagia en el ser humano, no nos olvidemos que hay muchos tabús culturales, y cuando yo aquí digo, pues sí, hay gente que se come la placenta, a muchas de nosotras lo primero que nos viene es, qué asco, ¿no? ¿Qué guarrería vamos haciendo ahora? Hay mucho tabú cultural, mucho sobre todo relacionado con el canibalismo, y también hay mucho tabú cultural relacionado con el nacimiento. Todo lo relacionado con el nacimiento es impuro, todo hace que da asco, que son nada más que residuos. En el ser humano hay gente que empieza a considerar, y teorías que empiezan a considerar, que se dejó de hacer la placentofagia porque el ser humano se nutre muy bien, entonces que no le hace falta suplir esos nutrientes. Teoría que, desde mi punto de vista, no sé qué os parecerá a vosotras, pero me parece un poco antropocéntrica. Un elefante sabe nutrirse perfectamente, no está malnutrido detrás de un parto. Nosotros, el que tengamos herramientas para elaborar alimentos, no significa que antes de eso estuviéramos malnutridos. Pero la teoría que más se apoya respecto a la desaparición de esto fue la de la aparición del fuego. La placenta actúa como una barrera, la exposición al humo del fuego puede hacer que acumulemos más toxinas y en un momento de nuestra historia evolutiva, comernos esa placenta cargada de toxinas puede empezar a ser peligroso. Y por eso se planteó que desapareciera este comportamiento. Pero bueno, entonces yo dije, pues voy a hacer una revisión a ver qué hay sobre esto. La realidad, y como veis, esto fue una consulta que hice hace 2 semanas en PubMed, en la base de datos. Si pones placentofagia humana, solo hay 8 resultados. Es decir, hay muy poquitos estudios, casi todos desde el ámbito de la antropología y en experimentación animal. Incluso estos 2 últimos que han salido en este 2013, la revisión la hice el año pasado, o sea que estos 2 no estaban incluidos, pero los he leído recientemente y analizan más actitudes y motivaciones de las mujeres que realmente si esto tiene efectos o no. ¿Vale? Entonces, un poco para organizar los datos de esa revisión bibliográfica, pues lo clasifiqué como en varias partes. Si consideramos que la placenta aporta nutrientes y hormonas al feto, produce hormonas y tiene una función de homeostasis, la ingesta de esta placenta y de estas hormonas puede tener sobre todo beneficios psicoemocionales, que es lo que suelen defender las personas que defienden esta práctica. Que por cierto, es una práctica que solo ha sido reconocida en la cultura chicana, que es la cultura en México de Han, y que en la medicina tradicional china también se ha usado la placenta como fitoterapia, que se usa bastante, tienen tratados completos de usar la placenta como terapia. Y sí que hay algún estudio anecdótico de matronas en un hospital vietnamita que se comían ellas las placentas, que como, para la mujer vale, pero para mí no sé qué sentido puede tener. O sitios de parteras nigerianas que utilizan placenta de oveja para inducir el parto, pero son parteras tradicionales. Entonces, un poco por resumiros, os lo he dejado en esta gráfica, que todo esto ya os digo que hay muy poquito estudio al respecto y que son casi todos en experimentación animal, ¿vale? Sí que se ha visto que la cantidad de vitaminas, de aminoácidos, de lípidos contienen exactamente la ingesta nutricional recomendada para el momento del posparto. Lo más interesante y lo que está más demostrado es el efecto del POEF, que es un factor que facilita la liberación de opioides endógenos, que está en el líquido amniótico y que muchos animales por eso se comen y absorben su propio líquido, porque facilita analgesia, y esto sí que está demostrado que esta sustancia favorece la analgesia, el bienestar emocional y favorece los comportamientos de vínculo y los comportamientos maternales, ¿vale? Estos sí que están demostrados.
En experimentación animal también está demostrado que los animales que normalmente se comían la placenta, cuando se la comen tienen mejores tasas de lactancia y producen más leche que si no se la comieran, ¿vale? Y sobre todo, de cara a las prácticas de las matronas, me parece súper interesante el que considerar que, como la placenta es muy rica en oxitocina y en prostaglandinas, si la mujer se come ese pequeño trozo de placenta, que fue lo que yo vi en aquel parto en casa y lo que me llevó a empezar a hacer esto, es que se produce una involución uterina muy importante. O sea, era una tercípara y la involución uterina de verdad que fue alucinante, fue bastante amplia. Y Anabel, en la experiencia que tienen partos en casa, dice que generalmente funciona en ese sentido. O sea, que yo vi uno, pero ella los ve más a menudo. Y al favorecer la involución uterina mejora la recuperación física, ¿vale? Hay bastantes mociones, también contiene factores de coagulación, con lo cual también podría mejorar el sangrado posparto. O sea que hay muchas cosas que sería muy interesante seguir investigando y aplicándolo en humanos, porque ya en experimentación animal se está viendo que podría tener beneficios. Como conclusiones, que igual yo estoy viendo hasta muy rápido todo, falta mucha investigación al respecto. Lo que os digo, casi todo es en experimentación animal y desde el ámbito de la antropología. Se está abriendo un campo nuevo de investigación que es muy interesante, pero falta muchísima investigación al respecto. Pero la realidad es que las mujeres ya están comiéndose la placenta, ya están haciendo encapsulamiento de placentas, ya esto se está moviendo, ya no es algo tan raro. Hace poco lo vi en las noticias en la BBC, en Reino Unido, había salido una noticia en hora punta. O sea, que ya es algo que es un tema que se está moviendo. Tenemos que investigar para ver si esto es real o no. También tenemos que considerar en los estudios el tema del efecto placebo. Obviamente, para que participen en el estudio les va a decir, oye, ¿te quieres comer la placenta o no? Pues habrá que considerar también el efecto placebo y los sesgos de voluntariedad. Y también habrá que analizar el método de preparación. Ahora mismo se está comiendo cruda, en batidos de fruta, se está encapsulando o se está cocinando. Si buscáis en internet hay hasta recetas, la placenta picante australiana o la placenta con brócoli, que se utilizan las placentas party en el sur de Estados Unidos, donde toda la familia comparte la placenta y se la comen todos, ¿vale? Vale. En principio eso, a la hora de encapsular las placentas no existe, o sea, yo no he encontrado ninguna evidencia de cómo se debe encapsular una placenta, pero lo que dicen es que si a más de 40 grados de temperatura se inactiva el POEF, entonces habrá que investigar también si los métodos de preparación afectan. Yo creo que como conclusión es un campo multidisciplinar de investigación que me parece muy interesante para la práctica de las matronas, sobre todo porque nos da herramientas nuevas en el posparto y porque las mujeres ya lo están haciendo, ya nos están reclamando información y tendremos que saber y poder darles respuesta. Nada más.